Canaleta querida, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludos para todos. Se vienen los cuartos de final de la Champions. Impresionante, espectacular. Vamos a meternos en este video en los dos partidos del martes. Posibles alineaciones, lesionados, ausentes, novedades de los equipos, conferencias de prensa, todo lo que tienen que saber para ver ese Sporting contra Arsenal y ese Real Madrid en el Bernabéu contra el Bayern Múnich. Partido de los grandes partidos, partidazos. Así que bueno, vamos a meternos un poquito en los partidos. Primero y principal, Arsenal está en un momento caliente. Arsenal está en un momento muy Arsenal. Arsenal está en un momento donde tiene que mostrar que no es el Arsenal de la historia reciente de los últimos años, que a la hora de la verdad termina por perder los objetivos y que hace muchas cosas muy bien para ganar nada. Y viene de un par de semanas realmente difíciles, porque este Arsenal de gran temporada, de momentos de mucho fútbol, de mostrar que tiene una profundidad de plantel importante, la realidad es que ha perdido en 2 semanas la posibilidad de pelear por 2 títulos. Quedará en una anécdota si logra ganar la Premier League, quedará en un detalle mínimo si logra ganar la Premier League y la Champions. Será gravísimo si se queda sin títulos y da la sensación de que al final de cuentas Arteta y este plantel han tirado 2 títulos a la basura. Por decisiones que ha tomado el equipo y que se ha puesto, y el propio técnico, y se ha puesto en un lugar de una presión absoluta que acá es donde el Arsenal empieza a despertar más dudas que nunca. ¿Cómo reacciona un plantel que históricamente sucumbe ante la presión en este momento que ya de por sí es por la instancia de la competencia que estamos, por el mes del año, porque se vienen los últimos 2 de la temporada, últimos 2 meses, porque estamos en zona de definición y porque al final de cuentas el Arsenal y Arteta viene de, primero, perder el partido contra el Manchester City por Carabao Cup, final, en una decisión de poner a Kepa, esa cuestión que tienen los técnicos de no un arquero acá, otro arquero allá, y al final de cuentas Kepa cometió un par de errores y te terminó regalando uno, sobre todo el del primer gol, te regaló una final contra el Manchester City. Después hay muchos problemas colectivos del equipo y pudo haber jugado mejor. Ahora viene a jugar la instancia de FA Cup y pone Arteta un plantel, más allá de los ausentes y las lesiones que tenía, un plantel plagado de suplentes, un plantel muy lejano al mejor 11 que podía poner en campo para jugar ese partido. ¿Y qué pasa? Pierde en cuartos de final de la FA Cup. Entonces, un equipo que ha jugado tan bien, que ha tenido fortaleza para superar los momentos de debilidad, que ha tenido fortaleza mental, física y de plantel para superar esos momentos de presión donde todo el año se dice no se preocupen, es el Arsenal, que al final de cuentas se va a caer. Cuando está llegando a la hora de la verdad, ha entregado por malos partidos, por mal juego, por decisiones de Arteta. Se le empieza a notar cierto nerviosismo a Arteta desde la línea de cal, desde el banco de suplentes a la hora de reaccionar a situaciones de partido. Y en ese contexto llega a jugar contra el Sporting. Con mucho para probar, con mucho para medirse, pero principalmente con esa sensación que empieza a rondar el Arsenal. Yo soy el primero que vengo diciendo desde que arrancó la temporada y lo vi en los primeros 2 meses que el Arsenal este año iba a ganar algo. Y algo importante. Y cuando digo algo importante tiene que ser la Premier League o tiene que ser la Champions. En la Premier tiene 9 puntos de diferencia, pero la realidad es que el Manchester City está jugando en un muy buen nivel. O por lo menos entendió cómo jugar, sabiendo que no es la mejor versión del Manchester City. Que el equipo Guardiola tiene un partido menos. Si lo gana, se ponen a 6. Que todavía tienen que jugar entre ellos. Si gana el City, se ponen a 3. Y hay Premier League. Hay Premier League. Las malas noticias, no está Timber, no está Saka para el partido contra el Sporting de visitante. El Sporting viene de ganar el fin de semana, está segundo en la tabla de la Liga Portuguesa y ha rotado prácticamente todo el plantel. Creo que jugó solamente Trincao el fin de semana de los que pueden ser titular en el día de mañana. Ya sabemos que es un equipo combativo, competitivo, que tiene un gran momento de Suárez, que ha metido más de 30 goles, que Trincao de segunda punta es un delantero que aparece y que mete, no solamente mete gol, sino que ocupa muy bien los espacios y que los intercambia muy bien con Suárez, que tiene un gran lateral que empieza a interesar a equipos cada vez más importantes como Fresneda, que Pedro Goncalves tiene gol también y aparece por una de las bandas. Es decir, es un equipo muy ofensivo. Quizás lo mejor que le puede pasar al Arsenal jugar contra un equipo muy ofensivo. Pero el Arsenal creo que, repito, lo primero que tiene que verse es al espejo y ser capaz de recuperar sensaciones, no depender de construir juego a simplemente tratar de generar un tiro de esquina porque la pelota parada marcás diferencia y es una de tus especialidades. Lo tiene apercibido a Zubimendi. Suárez está percibido en el equipo portugués.
Recupera a Rice, que esa es una gran noticia. Puede armar la mitad de cancha prácticamente ideal del equipo. Salvo Timber y lo que decíamos y Saka, el resto del plantel está. Pero tiene que ver más con una demostración de personalidad, de capacidad mental, de que no le vuelva a pasar lo mismo que le pasa al Arsenal y de, entre toda esta presión, entender que juega 180 minutos y que lo define en casa. El Arsenal no tiene que olvidar eso, porque el contexto que se ha generado alrededor del Arsenal puede llevarlo a cometer el error de salir a jugar este partido como una verdadera final. Y si bien es una final de 180 minutos, no una de 90. Son cuartos de final de la Champions, llegar a semifinales es ya por lo menos sentirse que hiciste una buena temporada, pero este equipo, porque cada uno tiene objetivos pero presiones distintas, este equipo debe ganar algo y se ha puesto en un lugar realmente incómodo por todo esto que venimos diciendo, de que al final de cuentas ha hecho una gran temporada, pero a la hora de definición, donde se cuentan los títulos, ha entregado ya dos. Ha entregado dos. Y eso al Arsenal le genera mucho fantasma. Yo sigo creyendo en el Arsenal. Sigo creyendo que va a avanzar el Arsenal contra el Sporting y que va a llegar a semifinal. Sé que puedo estar acá cometiendo el error de los pronósticos, pero creo que el Arsenal, si Arteta logra encaminar el plantel, el vestuario y transmitirle mayor tranquilidad, el equipo ha mostrado compromiso, ha mostrado profundidad de plantel, ha mostrado que entiende los momentos del partido, tiene que soltarse un poco, tiene que quitarse un poco de nervio, de tensión, y el fútbol lo tiene, el fútbol le ha parecido. Es verdad que el no tener a Saka es importante, pero también recupera a Trossard, que es otro jugador que le puede aportar por la banda izquierda o de centro delantero, es decir, tiene alternativa, recupera a Gabriel, el defensa central, entonces puede armar White, Gabriel, Saliba y Calafiori, o el que quiera poner de lateral por izquierda. Puede volver a armar una mitad de cancha donde juegue Zubimendi y Declan Rice y a ver quién pone en la banda derecha para jugar media punta, si es ese, si es Odegaard o si quién aparece en ese lugar. Tiene las alternativas de Jokers de centro delantero, que parece ser la principal para este equipo. Lo tiene a Havertz para venir desde atrás también. Es decir, tiene varias novedades. Ese es en duda. Hincapié parece que está fuera. Merino ya hace mucho tiempo que está fuera y Timber está fuera, pero esas son las novedades del Arsenal. Yo creo que va a ganar el Arsenal. Real Madrid-Bayern de Múnich. Real Madrid-Bayern de Múnich. Yo creo que acá hay dos o tres situaciones que deben definir los técnicos. Primero y principal, con respecto a la alineación del partido. Ahora voy a hablar de la conferencia de prensa de Vinicius Junior. Y si llegaron hasta acá y todavía no se suscribieron al canal, ahora voy a hablar del Madrid y ahora voy a hablar del Bayern. Así que aprovechen para suscribirse al canal. Y a los que ya están suscritos les agradezco muchísimo por acompañar este camino de la canaleta. Se viene el Mundial, mucho contenido para el Mundial. Alguna sorpresita tengo que preparar, así que a suscribirse a este canal. A ver, yo creo que hay dos decisiones claves que debe tomar Arbeloa. Que no tiene a Courtois, que va a jugar con Lunin en el arco, que tiene que ver casi seguramente a Alexander-Arnold por derecha. A lo mejor juega Carvajal, que lo cuidó el fin de semana, pero esa es una tercera decisión que debe tomar. Rüdiger va a ser uno de los defensores centrales y acá hay una decisión importantísima. Es jugar con Militao o con Hausen. Militao es central top, lo dice Arbeloa, lo dicen sus compañeros, lo dice el mundo entero, todos lo sabemos. Central top del mundo cuando está bien. Ahora, ¿está bien para jugar contra el Bayern un cuarto de final de Champions? ¿Está bien para jugar contra Harry Kane? ¿Está bien para jugar contra la velocidad de Gnabry? ¿Está bien a ese nivel? ¿Se le puede exigir y pedir a Militao que esté lo suficientemente bien después de estar prácticamente 4 meses afuera de las competencias y de tener apenas un puñado de minutos encima de competencia? Para mí esa es una decisión clave que debe tomar Arbeloa y que íntimamente la sabe él, la sabe Militao, porque ven en el día a día, más allá de lo que digan públicamente, ven en el día a día. Y esa es una decisión clave. Militao es 1000 veces mejor que Hausen a la hora de marcar, a la hora de saber jugar este tipo de partidos, a la hora de liderazgo, a la hora de personalidad. Es verdad que Hausen tiene sus virtudes, el juego aéreo también lo tiene Militao, metió gol el otro día. La salida con el balón es un poco más clara Hausen, pero nada, Hausen es un central que tiene todo para ser un muy buen central, es un gran proyecto, pero todavía está en eso, mientras que Militao es un consagrado de la posición. Pero, físicamente en qué nivel está, para cuánto y para qué ritmo está. Esa es una decisión. Otra, lateral izquierdo, hay que ver si Mendy se recupera, porque si Mendy no se recupera y no puede jugar este partido, realmente hay un problema ahí. ¿Quién marca a Olise?
Porque entre Carreras y Fran García, yo lo veo más aplicado, pero mucho más limitado a Fran García. Carreras es un lateral mucho más profundo, mucho más de ataque, mucho más de ida y vuelta. Pero estamos hablando de Marcarolice, uno de los jugadores que está en mejor forma del mundo en este momento para jugar su posición. Mendy es mejor que los otros dos, sobre todo para marcar. Yo sé que genera controversia y que genera alguna situación, pero a la hora de la marca, del uno contra uno, Mendy es mejor que Fran García, Mendy es mejor que Carreras. Si Mendy está en condiciones físicas, para mí debería ser el titular. Si no está en condición física, y ahí tiene un temita para resolver. Por esto que decíamos, es más sacrificado, más disciplinado, más esfuerzo defensivo Fran García, pero también es mucho más limitado técnicamente que Carreras, que es la otra alternativa que tiene. Después hay puestos en la mitad de cancha que ya sabemos que están asegurados. Tchouaméni va a ser el volante central, Valverde va a jugar por derecha y Arda Güler va a arrancar por izquierda. ¿Quién es el otro volante para jugar al lado de Tchouaméni? Porque está por nombre, por jerarquía, porque es un partido grande y por manejo de vestuario y porque si hay algo que hace Arbeloa permanentemente es tener esa escuela de a los grandes, a los nombres hay que apoyarlos, hay que darle los minutos, hay que darle el respaldo, son los que te sacan adelante los partidos, son los que te ganan partidos y bueno, si fuera por todo eso tiene que jugar Bellingham. Si tiene que jugar por el presente, los minutos de Bellingham el otro día fueron bastante pobres. El momento de Thiago Pitarch es sensacional, es probablemente una de las grandes noticias y deberíamos hablar todavía mucho más, así como hablamos maravillas cada vez que aparece un Cubarsí en el Barcelona, un Lamine Yamal, no lo voy a poner al nivel de Lamine Yamal, pero aparece de la nada un chico que viene de las inferiores en un equipo que, como el Real Madrid, que no da tantas oportunidades a jugadores que vienen desde abajo, y Thiago Pitarch ha logrado un nivel superlativo, dinámica, entiende a la perfección su posicionamiento con el de Tchouaméni y con el de Valverde, ocupa muy bien los espacios, cuida bien la pelota, no la arriesga ni la entrega innecesariamente. No sé, físicamente lo veo muy bien. Si fuera por el nivel, me parece que me quedo claramente con la prestación de Pitarch. Pero hay una cuestión que es clara y es hay jerarquías y las jerarquías también influyen para jugar este tipo de partidos grandes y de estar en estos escenarios y uno entiende y respeta lo que significa Bellingham, más allá que el momento no es el mejor. Ahora, un tema que ya trabajó Arbeloa en este plantel y es con Bellingham en el campo y con Arda Güler en el campo, el que retrocede por la banda es Arda Güler y Bellingham pasa a ser un segundo volante de contención. Y eso ha cambiado de Bellingham con respecto a Xabi Alonso y con respecto a técnicos anteriores donde Bellingham retrocedía a la banda. Ahora, en los minutos que ha compartido plantel, Bellingham retrocede al lado de Tchouaméni y vuelve a ser ese volante central en un 4-4-2 diamante donde es el que se despega más de la mitad de la cancha. Son pequeños toques que le ha ido dando Arbeloa a este equipo que viene de jugar un partido horrible el fin de semana y prácticamente entregar la liga contra el Mallorca. Y arriba Vinicius Mbappé, con la gran duda y buen cuestionamiento de cuán buenos pueden ser juntos, porque está bien lo que dicen ambos, ¿no? Nos llevamos de maravilla, nos potenciamos, los goles de Mbappé, cuando Mbappé está, tiene el liderazgo, todo fantástico, pero la realidad es que nadie se inventó esto de que el Real Madrid colectivamente es mejor cuando no están los dos. Es verdad que a nivel jerarquía, tener a los dos te da la capacidad del golpe, porque la jerarquía te genera estos escenarios donde te cambia el partido, pero a nivel colectivo tienen que mejorar. Y tienen que mejorar, cuando digo mejorar, no solamente pasa por pasarse la pelota entre ellos, sino entender cómo ocupar espacios, cómo ocupar esfuerzos defensivos, cómo hacer movimientos para generarle espacio al otro jugador. Porque básicamente el Real Madrid con los dos jugadores, si no hay un esfuerzo muy claro por parte de uno de ellos, que debería ser Vinicius, y va a perder cierta presencia en la mitad de la cancha. Y vamos a ver cómo los acomoda en la mitad de la cancha. Porque lo que le daba a Brahim como un segunda punta era que retrocedía y se paraba ahí muy cerquita de los dos volantes. Entonces el juego interior del equipo rival se veía disminuido por la presencia de Brahim cerca de los volantes. Van a tener que hacer algo de ellos. Ahora les voy a contar qué tipo de partido me imagino. Lo que hay que tener en cuenta también es que el Real Madrid tiene, pensando en la partida de vuelta, a Bellingham, a Carreras, a Hausen, a Mbappé, a Rodrigo que no importa porque no está, a Tchouaméni y a Vinicius apercibido. 7, pongan 6 porque no está Rodrigo. Ojo, con el que se puede perder el partido en la vuelta y eso es un condicionamiento para un encuentro donde es difícil en ciertos contextos medirte a la hora de ir a una marca. Entonces, ojo con eso. Enfrente del Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich tiene una gran duda en Harry Kane.
Hoy entrenó, está en el plantel, está en la convocatoria, viene de no jugar desde los últimos, creo que el 21 de marzo fue el último partido de Harry Kane, parece recuperado de la lesión, no estuvo el fin de semana en la victoria 3-2 de un Bayern Múnich que perdía 2-0 al minuto 80 y que termina dando vuelta al partido. La realidad es que el Bayern ya tiene encaminada la Bundesliga y que ahora su objetivo es este. Ha hecho muy bien Kompany en la conferencia de prensa en hablar de qué espera el Real Madrid, que le ganó al Manchester City y no al Real Madrid del Mallorca, que espera el Real Madrid de la Champions y de las grandes noches y sabe lo que es jugar en el Bernabéu. Habla mucho de su juventud como entrenador, pero también de las oportunidades y de lo que ha crecido y de lo que ha aprendido. Uno, ¿está Kane para ser titular? Yo creo que si hay alguna posibilidad de que sea titular, lo debe ser. Entendiendo que hay lesiones que de acá no podemos saber. Una cosa es que un jugador pueda jugar con molestias, con incomodidad o con cierto dolor. Otra cosa es que juegue con riesgo de lesionarse o con riesgo de agravar su lesión. Si está del lado de la incomodidad y del dolor, Harry Kane va a jugar. Si está del lado de la posibilidad de volver a recaer en la lesión, Harry Kane no va a jugar. Yo creo que en principio la intención es que Harry Kane tiene que estar porque están para estos partidos y porque descansó el fin de semana. A mí ese cuarteto que tiene de ataque el Bayern de Múnich se me hace incontrolable. Porque hay una cuestión que tiene muy clara este Bayern de Múnich y es, Lucho Díaz por banda izquierda te vuelve loco. Te encara, te gambetea. Si le juega Alexander Arnold es un dolor de cabeza. Lucho Díaz se lo come a Alexander Arnold. Si todos los problemas que tiene Trent a su espalda, Lucho con habilidad, con velocidad, con la personalidad, hoy habló Kompany de la determinación y de la capacidad de guerrero, de jugar cualquier tipo de partido que tiene Lucho Díaz. Sí, y esto puede marcar un poco la decisión que tiene que tomar Arbeloa. Es en qué condición física está para competir a este nivel y a este ritmo Carvajal, que tiene más marca, para ir contra Lucho, o lo pones a Alexander Arnold, que tiene una pierna derecha preciosa, pierna de larga distancia, pelota parada, centros divinos, mejores que nadie, pero que ahora para marcar a Lucho Díaz cuando te vaya a la espalda, mamita, lo va a sufrir. Por el otro lado, Olise, ya hablábamos recién, ¿quién lo va a marcar a Olise? Olise es un jugador que te puede ir por dentro o por fuera, que tira hacia adentro y que saca remates de media distancia, que está en un nivel de confianza y físico superlativo, impresionante, difícil de contener. Y después hay un escenario que es impresionante y es la interacción Gnabry, que ha redescubierto, no ahora, sino en esta temporada probablemente, y hasta un poco el año pasado, ha redescubierto su posición en la cancha, porque Gnabry era un jugador que habitualmente arrancaba desde las bandas y ahora lo vemos arrancar ya toda la temporada desde el medio, como un segunda punta. Ante un delantero como Harry Kane, para mí el mejor 9 del mundo, con múltiples virtudes, principalmente a la hora de retroceder, de recibir, de conducir y de asistir. Después es un gran delantero de área también, pero cuando vos tenés un delantero que es capaz de salir, de venir a buscar la pelota entre líneas, qué mejor que tener un vertical como Gnabry, que te cambia de ritmo y te va a ocupar ese espacio. Entonces tenés un vertical que entra como una punzada por el medio y tenés un gran lanzador como Harry Kane. Tendrá que tener mucho cuidado en la mitad de la cancha del Real Madrid. ¿Quién toma a Harry Kane cuando regresa, cuando sale de la posición del 9 para transformarse en un jugador asociativo o en un jugador que lanza desde 3/4 de cancha? Y después Gnabry también es muy, muy, muy interesante para la presión. Es muy difícil encontrarle puntos flacos a este Bayern de Múnich. Presiona muy bien arriba. No sé si el Madrid está listo para que lo presionen también arriba. Y ojo que me puedo imaginar un escenario donde el Madrid divide y regale mucho la pelota ante esa presión del Bayern de Múnich. Vamos a ver cómo lo plantea el Bayern de Múnich. Porque vamos a ver cuánto respeto le tiene al Bernabéu, al Real Madrid en Champions. Porque al final de cuentas en la previa, ¿cuántos años hablamos de la previa donde el Real Madrid no es el candidato? El Real Madrid llega sin jugar bien, llega en un momento y después aparecen las grandes noches de Champions, y ya sea en un partido brillante o en un partido donde se las ingenió y nos deja acá tratando de explicar cómo hizo, el Madrid termina ganando. Vamos a ver Kompany cuánto respeto le tiene a esas noches del Madrid en el Bernabéu. Pero si el Bayern de Múnich lo va a presionar y lo va a ahogar, Gnabry es importantísimo para correr al volante, para correr a Tchouaméni, para acompañar la presión arriba,
porque tiene 4 jugadores muy altos, y porque en la mitad de la cancha tiene a Pavlovic y a Kimmich. Kimmich tiene que jugar siempre en la mitad de la cancha. Es de los mejores volantes del planeta. A eso le sumamos Laimer de lateral derecho. Yo creo que el punto más débil probablemente debería ser el lateral izquierdo. Va a jugar Stanisic casi con seguridad, que es un lateral izquierdo reinventado lateral derecho. Lo hace muy bien, es completo, es bueno. Volvió al Bayern de Múnich esta temporada después de un año a préstamo. Mastá y Upamecano como dupla de centrales. Ya no es aquel Upamecano que decíamos hace 1 o 2 años. Sí, es muy bueno, pero te comete 1, 2, 3 errores por partido. Entonces te juega 85 minutos brillantes, pero en 2 errores te regala el partido. Le puede pasar, pero hoy Upamecano es un central mucho más completo, mucho más fiable, mucho más confiable para el Bayern de Múnich. Hay que tenerle mucho respeto al Real Madrid. Hay que tenerle mucho respeto al Real Madrid en el Bernabéu, a las noches mágicas de Champions y a lo que logra sacar este equipo de esas noches. Porque acá estaba yo hablando de lo bien que estaba el City para jugar contra el Real Madrid en Champions y miren lo que terminó pasando. Entonces, por un lado uno tiene la imagen del Real Madrid contra el Mallorca y dice, ¿y este equipo cómo va a competir? Yo me imagino un partido donde el Real Madrid va de entrada a defender y a contragolpear. Me parece que Arbeloa entendió que la mejor versión del Real Madrid es la versión de Ancelotti. Y eso es lo que va a hacer el Real Madrid. Ahora voy a hablar de la conferencia de prensa de Vini Jr. No me dejen olvidar. Me parece que Arbeloa entendió a la perfección que en este momento, llegado a la temporada, con la temporada ya jugado varios meses, sin tiempo para trabajar, sin tiempo para entrenar, la mejor versión que puede sacar del Real Madrid, más allá de que el Real Madrid lo que quiere en el fondo es ser un equipo protagonista en todos los escenarios, en todas las canchas, y para eso originalmente lo fue a buscar a Xabi Alonso. Pero ya dimos vuelta a esa página y Arbeloa entendió muy bien que la mejor forma de competir es la forma Ancelotti. Hoy, ordenado, disciplinado, 2 líneas de 4, salgamos vertical, y en esa verticalidad, cuando tenés jugadores como Vinicius, como Mbappé, cuando tenés a Valverde y esa capacidad física que tienen todos de ir al espacio y de verticalizar, me parece que por ahí va mejor lo del Real Madrid. Si el Madrid se juega a ir con todo arriba, y entre Olise, Lucho Díaz, Gnabry y Harry Kane me parece que se hacen un picnic. Entonces yo creo que el partido en principio va a ser con un Real Madrid cuidando mucho los espacios, pendiente de salir de contragolpe y a partir de esa contra tratar de generar situaciones de gol, mientras que el Bayern teniendo un poco más la pelota yendo a buscar. Esto es lo que yo me imagino de la primera foto del partido. Después siempre sabemos que esto termina modificándose permanentemente en función de los contextos. Otro, ¿qué va a hacer de Valverde en posiciones de ataque? Porque hemos hablado mucho de la posición de Valverde yendo a buscar como un centrodelantero cuando el equipo no tenía Mbappé, entonces lo tenía Vinicius por la banda, lo retrocedía Brahim para buscar conexión en 3/4 de cancha y Valverde terminaba siendo un 9. Bueno, ahora está Mbappé ahí, entonces tiene que un poco redefinir el rol de Valverde. Primero, darles mucha ayuda a quien juegue de lateral derecho porque la va a necesitar contra Lucho Díaz. Sea Alexander Arnold, sea Carvajal, Valverde hoy o mañana tiene que jugar más pendiente de ayudar en el lateral que de ser un centro delantero. 2, yo creo que es mucho más probable que veamos un Valverde más pegado a la banda que yendo a descentrar y a definir por el medio como un centro delantero, porque ahí se va a chocar mucho con Mbappé, salvo momentos donde Mbappé puede ir a la banda derecha. No todo es tan estructurado constantemente, pero principalmente creo que Valverde va a jugar un poco más por la banda derecha. Hablamos de Vinicius. Me ha parecido extremadamente madura la conferencia de prensa de Vinicius Jr. en el día de hoy, donde recibe preguntas difíciles, no se ofusca, no se ofende, no sale por un camino lateral rápido, no la tira afuera y responde incluso con madurez y autocrítica todas las preguntas que le hicieron. Todas las preguntas que le hicieron, Vinicius las respondió desde me parece, desde una idea, desde un concepto y no desde sacarse de encima la pregunta. Algunos ejemplos. Le preguntaron por aquella salida cuando le ganaron el clásico al Barcelona y de cómo mucha gente cree que la temporada del Real Madrid empezó a hundirse con el reclamo en aquella salida a Xabi Alonso. Y es muy honesto en decir que él en ese momento se calentó por tener que salir, que se dio cuenta que se había equivocado, que le pidió disculpas al técnico, al plantel, a sus compañeros, al club y que tiene 25 años, que sigue siendo muy joven y que sigue cometiendo errores. Me parece muy honesto y muy respetuoso para hablar de que
nunca conectó con Xabi Alonso, pero no a nivel personal, sino que él lo describe como que nunca conectó con la idea táctica de Xabi Alonso, con la forma de trabajar de Xabi Alonso. Entonces, después podemos estar de acuerdo con un lado, con el otro, cada uno tendrá su opinión, pero me parece extremadamente respetuoso en la forma en la cual se expresa de Xabi Alonso y en la forma en la cual explica por qué no termina de rendir con el técnico anterior y por qué generó ese cortocircuito. Yo sí creo que aquella salida ante el Barcelona empezó a romper mucho el Real Madrid, porque el Madrid con aciertos y errores venía creciendo en una idea con Xabi Alonso. Aquella salida de Vinicius, el reproche, tapó la victoria ante el Barcelona e hizo que por muchas semanas se enfocaran en el conflicto interno del Real Madrid. El conflicto interno lo llevó a problemas de funcionamiento y a partir de ahí Xabi Alonso empezó a jugar más y a plantear más los partidos para sobrevivir que para continuar el desarrollo de su idea. Y cuando empezó a hacer eso Xabi Alonso y tenía el vestuario revolucionado y los medios revolucionados, ya no hay salida. Ya no pudo defender más el camino que estaba tomando tácticamente, sino que tuvo que salir a defender el día a día, el seguir entrenando. Entonces, pero lo vi muy maduro a Vinicius hoy, haciéndose responsable de sus errores, hablando con total tranquilidad de su relación con Xabi Alonso y de la cuestión que no parece o no lo es para él a nivel personal, pero sí que nunca enganchó, nunca engranó con Xabi Alonso, como sí con Arbeloa. Claro, Arbeloa viene y te dice, esto es el Real Madrid, acá hay que ganar porque somos el Real Madrid, Vinicius es la estrella, mientras yo esté, Vinicius va a estar siempre, va a jugar siempre y siempre va a estar en la cancha y nosotros dependemos de Vinicius. Y hay un aprendizaje también para todos en eso, porque la realidad es que Vinicius está funcionando mejor ahora, y la realidad es que si bien yo creo que Xabi Alonso es un gran entrenador de fútbol y que tenía la experiencia de manejar ese vestuario, claramente en su manejo con Vinicius está evidente que al final de cuentas su forma, su idea, su intención no fue la que terminó funcionando mejor. Y que viene Arbeloa, sin ser, me parece, un técnico tan evolucionado tácticamente como me parece a mí que Xabi Alonso, pero encuentra en esto de moverles la fibra, de darles confianza, de hacerlos sentir responsables, importantes y de decirlo y hacerlo, encuentra ciertas reacciones por parte de los jugadores. Yo creo que a la larga, los técnicos como Xabi Alonso tienden a tener más éxito que los técnicos que manejan los vestuarios. Pero me equivoco constantemente con esto porque el Madrid mismo te muestra con los Zidane, con los Ancelotti, no caigan en la discusión tonta de que no saben de táctica, pero que el manejo muchas veces influye mucho más que enfocarse en la parte táctica. Pero bueno, lo que quería decir es que Vinicius, un jugador al que tantas veces me parece caprichoso, reactivo, calentón innecesario y provocador innecesario en ciertas situaciones en la cancha, hoy en conferencia de prensa me ha parecido maduro. Me encanta escuchar a jugadores que salen y responden así. Me gusta que se dignifique, me parece, a las conferencias de prensa y ya no se transforme en un ataque para ver la reacción y el enojo por parte del jugador, y que el jugador sea lo suficientemente maduro y estar tan tranquilo con lo que ha hecho como para poder sentarse en una conferencia de prensa y responder todo sin ofuscarse, sin enojarse y sin tener que salir por un costado, ni patearla afuera, ni esconderse, sino responder con su verdad, sabiendo que no es su verdad la verdad absoluta, pero que él cuenta su situación. Me gustó mucho la conferencia de prensa de Vinicius. Fueron 10-12 minutos y esta cuestión de que en las conferencias de prensa no hay repregunta tampoco ayuda, pero me pareció muy maduro a la hora de responder, incluso de su contrato, de su relación de amor con el club. Llegado el momento lo vamos a arreglar. No sé, me ha gustado mucho, un jugador que yo siempre le destaco la habilidad y la capacidad en la cancha, pero muchas veces, o la mayoría, termino creyendo que el personaje termina casi siempre por mitigar lo bueno que hace como jugador en la cancha y muchas veces por terminar distrayendo el buen partido o mal que ha jugado, pero desenfocando el centro de atención. Y cuando lo veo así, hablando tan tranquilo, tan maduro, tan seguro, me parece que Vinicius va por un gran camino en este aspecto. Lo quería destacar porque me pareció brillante, sobre todo porque ya saben cómo son las conferencias de prensa en España, tu relación con Xabi Alonso, qué pasó cuando saliste aquel día con Xabi Alonso, y él lo responde con una naturalidad y una tranquilidad que yo no le había visto a Vinicius y que me ha parecido brillante. Bueno, mañana vamos a estar acá por la canaleta hablando de todo lo que pase con la Champions. Le mando un saludo muy grande, día enorme, gigante. Hay un Real Madrid Bayern de Múnich. ¿Qué más le puedo decir? Y hay un Arsenal que otra vez en su historia vuelve a caminar por esa línea donde lo puede empujar a no quitarse nunca el mote de pecho frío. Veremos qué pasa. Apenas partidos de ida.